Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por su misericordia y por su fidelidad. En este momento lo invitamos a que siga conectado para que podamos recibir juntos la palabra del Señor que tiene preparada para nosotros el día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor. Gracias a Dios por sus misericordias. En esta hora me gozo con el Señor, con ustedes, de poder transmitir esta palabra con
con el pueblo del Señor, vean. Ha sido un poquito complicado esto de las transmisiones. Yo les pido una disculpa enorme porque hemos tenido algunas fallas técnicas, pero pedimos a Dios de su sabiduría, de su guianza, para que podamos hacer todas las cosas y podamos llevarlo a cabo. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan en este momento. Y pues vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece ahí donde usted está en su casa? Yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojos y le diga a Dios cuán bueno ha sido Él, ¿verdad? Vamos a agradecerle por su maravillosa palabra. Padre Celestial, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, Señor, gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Dice tu palabra que tu oído está atento al clamor de tus hijos, Señor. Y sé que ciertamente, Padre, tú tienes una palabra especial preparada para tu pueblo el día de hoy, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia, Padre, que bendigas a todo tu pueblo, Señor, en los diferentes lugares, Señor, donde se conectan para escuchar este mensaje, Señor. Te pido que uses mi vida hoy como un vaso, Señor, y que sea de bendición, Señor, que esta palabra, Señor, pueda producir mucho fruto para tu gloria, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues le damos gracias a Dios, ¿vea? Porque sobre todas las cosas Él ha sido bueno. Ayer compartíamos el mensaje de la palabra de Dios acerca de la puerta del muladar. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirlo aquí abajo y con mucho gusto voy a estar aquí atendiendo y respondiendo sus dudas, sus preguntas o sus comentarios, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, vamos a ir a una porción de la palabra de Dios. Yo le voy a invitar a que, si usted está ahí en su casa y tiene su Biblia a la mano, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 15. Vamos a ver acerca de la puerta del muladar, ¿verdad? Estamos viendo acerca de las 12 puertas. Y pues precisamente el día de ayer veíamos lo que era la restauración de la puerta del muladar y el hijo pródigo, ¿verdad? Hoy hacemos una síntesis de lo que fue el mensaje, el sermón el día de ayer. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 15, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 11. La palabra de Dios dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y con tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned una nueva en su mano, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 24. Pues vemos, hermanos, claramente aquí lo que la palabra de Dios nos enseña en Lucas acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que es la puerta del muladar, y hemos visto que esta puerta del muladar
era la puerta en donde se sacaba la basura o se sacaba el desperdicio, la suciedad, el estiércol, ¿verdad? Y a esta puerta del muladar en Jerusalén, en el pueblo de Israel, corría un arroyo que era el arroyo del Cedrón, y este arroyo llegaba a dar hasta el mar muerto, ¿verdad? Donde no hay vida. Todo este desecho se iba hasta ese mar. Entonces, esto vimos que era un cuadro en lo espiritual de Jesucristo, era una representación de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, porque Él estuvo a la puerta del muladar cuando subió al Getsemaní. Él pasó ese arroyo del Cedrón, ¿verdad? Para llevar toda la basura que nosotros muchas veces tenemos en nuestro interior, tenemos en nuestro corazón. La basura representa el pecado, representa las heridas del pasado, representa toda la inmundicia que a veces tenemos en nuestro corazón, que tenemos en nuestra vida, mis hermanos. Y por eso es necesario que nosotros saquemos la basura. Entonces, entendemos aquí claramente que el Señor Jesucristo nos hace referencia en esta parábola del hijo pródigo acerca de cómo un hijo, el hijo menor, ¿verdad? El mozo de la casa le dijo al padre: Padre, dame los bienes que me corresponden, ya estoy cansado, me voy a ir. Y dice que entonces el padre, tan amoroso, ¿verdad? Respetó la voluntad, el libre albedrío de su hijo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Le dio esa parte de los bienes, y el hijo se fue lejos y comenzó a malgastar todo lo que el padre le había dado, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor es tan bueno. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros como sus hijos, Dios conoce que necesitamos pasar un proceso para poder sacar toda esa basura que tenemos dentro. Esto no fue una casualidad, sino que Dios ya lo había planeado todo. Y era necesario que el hijo pidiera los bienes, porque Dios, ¿verdad?, estaba empujándolo a entrar por esta puerta del muladar, para que él fuera restaurado, para que no importaba tanto lo externo, sino lo que había en el corazón de este hijo. ¿Qué era lo que había? Amor al pecado. Dice que él empezó a derrocharlo. En algunas versiones dice que él contrató mujeres, ¿verdad?, de la mala vida, y se lo gastó todo su dinero con ellas. Entonces el Señor quería limpiarlo. ¿Por qué? Porque por fuera podía verse muy bien, pero dentro de su corazón había este muladar. Él necesitaba ser restaurado. Entonces Dios permite que él se vaya, que lo gaste todo, y lo lleva a una condición extrema, ¿verdad? A una condición donde él ya no tenía de dónde comer. Dice que ansiaba llenarse con las algarrobas de los cerdos, ¿verdad? Él convenció al granjero de que le diera el empleo, ¿verdad? Qué tremendo está esto que vivió el hijo pródigo, porque teniéndolo todo, pues él prefirió ir a comer, ¿verdad? A desear las algarrobas de los cochinos. ¿Qué representan los cerdos? La palabra de Dios siempre es muy tipológica o es muy representativa. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de los cerdos, de los cochinos, se está refiriendo al pecado, a la inmundicia, a esa naturaleza de pecado. Y hay una palabra muy fuerte que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Yo les comentaba el día de ayer a los hermanos que hubo un tiempo que el Señor me decía o me daba una palabra muy clara, porque esta puerta del muladar es la puerta de la liberación, esta es la puerta de la administración. Dios quiere restaurar esta puerta en nuestras vidas, como lo veíamos la semana pasada. ¿Dónde construimos nuestra casa? ¿En la arena o sobre la roca? ¿Sobre la palabra de Dios o sobre las creencias humanas? ¿Verdad?
Nosotros no estamos basados ni fundamentados en lo que dice la gente o en lo que dice un hombre. Nosotros estamos fundamentados sobre la roca, en lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos habla claramente del ministerio de liberación del Señor Jesucristo en Isaías capítulo 61, donde dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿verdad? A vendar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? A liberar a todos los oprimidos. Entonces, el Señor Jesucristo viene para liberar al cautivo. Esta es la puerta del muladar. Dios quiere llevarnos a ser libres de todas estas cargas. Dios quiere romper estas cadenas. Dios quiere hacernos libres de toda la suciedad, sacar la basura de nuestra alma, esa amargura que a veces traemos en nuestra vida porque de chiquito mi papá me pegaba o mi mamá no me ponía atención o porque mi mamá me rechazó porque era niño o porque ella quería una niña o porque yo saqué los ojos azules y ella tenía coraje con una persona que tenía los ojos azules, por eso también me rechazó y toda la vida me comparó con alguien y desarmarnos ya para que todas las cadenas se rompan, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros comprendamos algo muy importante, ¿verdad? Nuestra fe debe de estar bien firme en que Dios nos lleva a ser libres, porque no lo dice un hombre, lo dice su palabra. Hablando de la puerta del muladar, veíamos acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Que él apacentaba los cerdos. Y yo les decía que Dios hace un tiempo me dio una palabra muy fuerte. Porque había personas que venían y me decían, pastor, ¿puede orar por mí en liberación? ¿Podría orar por mí porque me gusta este pecado, o tengo esta tentación o hago este pecado? Y entonces orábamos por él, el Espíritu de Dios le ministraba liberación, ¿verdad? Eh, Se rompían las cadenas, esa persona se iba libre y a los 3 o 4 días la persona ya estaba nuevamente en el mismo pecado, sin ninguna resistencia y sin ninguna lucha a estar en ese pecado. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Venía y, pastor, ¿puede hacerme una liberación? Pastor, ¿puede ministrarme en liberación? Y nuevamente, ¿verdad? El amor y la misericordia del Señor por los demás, pues se manifiesta a veces en nuestra vida porque amamos a las almas. Yo amo mucho a las almas. Entonces, sí, hermano, mire, véngase otra vez. Y orábamos, se rompían las cadenas, salían esos espíritus y nuevamente otra semana más y la persona volvía al mismo pecado, volvía a la misma situación y volvía a venir. Entonces, en una ocasión Dios me dio una palabra y cuando el Señor me dio esa palabra, el Señor me dijo, deja de liberar cerdos. Me lo dijo, fue una voz muy clara, fue una voz muy fuerte del Señor. Y yo no entendí por qué el Señor me dijo eso. Entonces me lleva a ese pasaje de la palabra de Dios donde dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, ¿verdad? Y el perro vuelve a su vómito. Entonces, ¿dónde está el problema? Al puerquito se le baña, se le lava, queda bien hermoso, bonito. Se le puede poner un moño, se le puede meter dentro de nuestra casa y ponerlo a lo mejor hasta en un cojín hermoso, en una camita, ¿verdad? Pero el cochinito se va a emocionar y va a volver a él. ¿Por qué? Porque el cochinito ama el lodo. Entonces yo no entendí que el Señor en ese momento me decía, hasta después lo comprendí. Cuando el Señor me decía, deja de liberar cerdos, me decía, deja de liberar personas, deja de lavar, deja de lavar, que al final de cuentas, quieres ser libre,
porque se siente sucio, se siente culpable, pero él ama vivir en el lodo. ¿Por qué? Porque tú lo lavas, pero su naturaleza sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que necesita primeramente? Pedirle a Dios un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Necesita dejar de amar el pecado. Entonces eso es restaurar la puerta del muladar, hermanos. Entender que esta puerta es la puerta de la liberación, pero la puerta de la liberación no es para todos. La puerta de liberación o de la administración o la puerta del muladar es para el pueblo del Señor. Hay una parte de la palabra de Dios donde nos habla que vino una mujer sirofenicia. Y esta mujer sirofenicia dice la palabra de Dios que vino a Jesús clamando: Señor, ten misericordia, te ruego por mi hija porque está gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor la ignoró. Y ella se arrastraba y rogaba, y el Señor dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella le volvió a rogar al Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y nuevamente la mujer contestó al Señor y le dijo: Señor, pues aún los perros vienen y comen las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, ve, y por cuanto has creído, tu hija ha sido liberada. Y podemos ver este ejemplo en esta mujer, ¿verdad? Primeramente, ella no era parte del pueblo de Dios, ella no era parte del pueblo de Israel. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Israel en lo espiritual, hermanos. Ahora somos parte de los hijos de Dios. Somos los merecedores de recibir ese pan. Bueno, merecedores por su gracia, no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Porque por nuestros propios medios no merecíamos la muerte, merecíamos el infierno. Y esa mujer viene y entonces le ruega al Señor, y cuando el Señor le dice, ¿verdad? No está bien tomar el pan de los hijos. ¿A qué se refiere con el pan? Se refiere a la palabra, se refiere a la administración. No está bien tomar el pan de los hijos. No está bien tomar la palabra, la administración de liberación que es de los hijos, y darlo a la gente que no es parte del pueblo de Dios, ¿verdad? No está bien darlo a los perros, aquel que va a ir y nuevamente va a comer su pecado, aquel que va a volver a lo mismo, aquel que no va a tener un cambio en su vida, aquel que se le libera de un demonio y al ratito ya viene con 8. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sale un demonio y ese demonio va y toma otros 7 peores y vienen a la persona y la atormentan. Entonces debemos de entender esto claramente, hermanos. Es importante para poder restaurar la puerta del muladar. Entender que la liberación no es para todos. La liberación es solo para los hijos de Dios. Si alguien de fuera tiene mucha necesidad de ser claramente acerca de esta mujer, y verdad nos enseña también. Yo les decía que la puerta del muladar es la puerta de la liberación. Para poder entrar por la puerta de la liberación, nosotros necesitamos sacar la basura. Yo les decía, la basura puede mantenerse en nuestra vida y se descompone y luego echa a perder todo lo demás y huele feo. Y bueno, exclusivamente hay un tipo de basura que no nos gusta sacar. ¿Cuál es esa basura que no nos gusta sacar? Por lo regular es la basura del sanitario. Es la peor basura que puede haber dentro de la casa muchas veces. ¿Por qué? Por el estiércol. Yo les decía que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos habla del estiércol. El Señor le dijo al pueblo de Israel que cuando tuviera que hacer sus necesidades, tenían que salir fuera del campamento, llevar una estaca en la mano y en la otra una espada. Con la estaca hacían un hoyo, hacían sus necesidades, y con la espada estaban preparados por si en ese momento el enemigo los quería agarrar descuidados, podían defenderse. La estaca es un tipo de la palabra de Dios.
El estiércol es un tipo del odio, la amargura, el resentimiento. Y la tierra o el hoyo que se cava representa la tierra de nuestro corazón, porque nosotros fuimos hechos de la tierra. Entonces, podemos ver claramente que es un cuadro también de la administración que Dios quiere hacer con su pueblo. Sacar la basura. El estiércol por lo regular nos habla de ese odio, rencor y de las raíces de amargura que tenemos ahí. Es la peor suciedad. Es el veneno del alma, hermanos. Yo le aconsejo que si usted siente amargura, rencor o resentimiento contra alguien, perdone, porque la amargura, al ser un veneno, envenena primero nuestra alma y luego esto pasa a reflejarse en el cuerpo. Hay mucha gente que está enferma de artritis y que tienen las manos así y que no se pueden mover. Y eso es por el odio, el rencor y el resentimiento. Hay mucha gente que tiene cáncer y el cáncer no es otra cosa que el reflejo de una enfermedad espiritual que no se trató y que empezó a podrir el cuerpo, empezó a contaminar el cuerpo. Entonces, todas las enfermedades provienen de una enfermedad primero del alma. Necesitamos sacar la basura. Necesita usted pedirle al Señor que le ministre, que le saque todo ese rencor y resentimiento que hay en nuestra vida muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, alabado sea su nombre, porque en su nombre hay poder, hermanos. Exaltamos su gloria, su gracia y su presencia en este momento. Y continuamos, ¿verdad?, con lo que es la puerta del muladar. Es necesario para poder ser libres confesar nuestro pecado. Muchas veces no es fácil confesar los pecados, pero yo les decía que hay 50 puertas del arrepentimiento. En el hebreo existen esas 50 palabras para las puertas, ¿verdad? Son 10 de cada uno de nuestros sentidos, sentido de la vista, del olfato, de la boca, del oído y del tacto. Por ejemplo, cuando hablamos del confesar, tenemos 10 puertas de arrepentimiento que tienen que ver con el confesar nuestro pecado. Esto lo podemos ver en cuanto a Adán y a Eva. Cuando Eva peca, ¿verdad?, le da de comer a su esposo y luego el esposo, el Señor Jesús o el Padre Celestial, el Espíritu Santo, que estaban en el huerto del Edén, vienen a buscarlos, ¿verdad? Dios ya sabía lo que habían hecho, que ellos habían desobedecido su palabra. Y entonces busca el Señor a Adán, ¿verdad? ¿Y Adán qué hace? Se esconde. Le dice a Dios a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, Señor, la mujer que tú me diste. Y entonces la mujer dice, Señor, es que la serpiente me engañó y comí, ¿verdad?, de aquello que tú me dijiste que no comiera. Aquí tenemos la primer puerta de arrepentimiento, que tiene que ver con la boca y que tiene que ver con confesar nuestros pecados. Dios ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho, pero Dios les abrió una puerta, es decir, les echó la mano para que ellos pudieran confesar su pecado. Dios les dijo, ¿qué han hecho? Dios ya sabía qué habían hecho, ¿sí o no? ¿Pero qué? Dios quería que saliera de ellos. ¿De dónde? De su boca, que es la primer puerta de arrepentimiento. Confesar, Señor, hice mal. Nuevamente podemos ver el caso en Caín y Abel. Caín mata a Abel y luego Dios le dice a Abel, Caín, ¿qué has hecho? Y entonces le dice, Señor, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano, verdad? Nuevamente Dios quería que él le confesara su pecado. Y no se lo confesó. Y vemos claramente cómo Dios vuelve a abrir otra puerta y otra puerta de arrepentimiento. Y son 50 puertas de arrepentimiento. Exclusivamente hoy hablando de la puerta del muladar, que es una de las puertas de la reconciliación, de arrepentimiento. Es una de las puertas que Dios quiere abrirnos para que nosotros podamos ser libres de esas cadenas que muchas veces venimos trayendo desde que yo era chiquito, porque a lo mejor alguien me violó, alguien abusó de mí y fue mi hermano, mi tío, o usted algo pasó en su vida cuando usted era un infante y no ha logrado superar esa herida que le causó. Quiero decirle hoy que Cristo Jesús puede hacerlo. Pero es necesario que si el Señor en este tiempo
Le está abriendo una puerta de liberación, le está abriendo una puerta de arrepentimiento, le está abriendo una puerta. ¿Cómo lo empujó? Le quitó todo lo que tenía y permitió que lo malgastara. Dos, empezó a haber escasez en la tierra. No era otra cosa más que Dios apretando y abriendo la puerta para que él pudiera acceder y reconocer que traía basura en su corazón y que había hecho mal y que necesitaba una nueva vestimenta en su alma, que fue lo que el Padre hizo con él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque con cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una nueva vestimenta. El Señor nos ha lavado con su sangre, con su Espíritu Santo nos ha rodeado. Bendito sea el Señor, porque su presencia no se ha apartado de nosotros. Porque dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces el Señor renueva nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma. Dios desea transformarnos. Y este es un tiempo donde proclamo liberación en su vida, en su casa, en el nombre de Jesús. Yo declaro que se rompen las cadenas, declaro que toda atadura del enemigo cae hoy en el nombre de Jesús, que todo espíritu que había oprimiéndole en su vida de culpa, que todo espíritu que le oprimía en su mente, en su corazón, hoy se va fuera. En el nombre de Jesús no tiene parte ni suerte. Y declaramos que toda esa basura el Señor se la lleva a lo profundo del mar del olvido, donde nunca jamás esa basura vuelva a salir. Dice la palabra de Dios, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Sabemos que Dios tiene ese mar del olvido, ¿verdad? Donde Él se olvida. Usted puede recordar lo malo que hizo ayer, pero Dios lo olvida porque Él lo echa detrás de sus espaldas. ¿Y quién se puede ver su espalda? Pues nadie. Nadie recuerda, ¿verdad?, lo que hay detrás de su espalda. Dios echa detrás de sus espaldas todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, dice en Miqueas 7:19. Pero también existe un mar del recuerdo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a ese monte, quítate y échate a la mar. ¿A qué mar? Al mar del olvido. ¿Cuál es su monte hoy? ¿Cuál es esa basura que le está estorbando? Háblele hoy a esa basura, a ese rechazo, a ese resentimiento, a ese rencor y dígale, te vas a lo profundo del mar del olvido. A veces Dios se lleva todo eso, pero también de tiempo en tiempo el Señor nos lleva al mar del recuerdo. En el mar del recuerdo el Señor permite que nosotros vayamos. ¿Para qué? Para que recordemos de dónde Él nos sacó y no pierdamos esa gratitud, que sientamos una gratitud profunda. A veces Dios tiene que llevarnos, ¿verdad? Porque también, como el rey David, vamos a ver hoy el ejemplo del rey David. Y yo le voy a invitar a que ahí en su casa abra su Biblia. Recuerde que la Biblia es nuestro fundamento, nosotros es fundador. Lo que pasó con el profeta Natán y el rey David. Sabemos que el rey David cometió pecado, ¿verdad? Porque él tomó a la mujer de Urías Eteo, tomó a Betsabé, siendo que él tenía muchas mujeres, concubinas. Y no tan solo con eso, sino que después, como ella quedó embarazada, no supo cómo ocultar su pecado, taparlo, y lo que hizo fue mandar a traer al esposo de la guerra. Él no quiso, lo tuvo que emborrachar y tampoco quiso y se quedó a la puerta de su casa, y como no tuvo otra forma de ocultar su pecado, entonces lo que hizo fue escribir una carta donde el mismo Urías Eteo la llevara y la presentara al general, y entonces esa carta decía, ¿verdad?, que pusieran a Urías Eteo en lo más recio de la batalla. Qué fuerte, hermanos, porque el rey David tuvo que ocultar su pecado. Sabemos que a veces remendamos pecados. Un pecado nos lleva a otro y otro a otro, y seguimos cosiendo pecados. El rey David cometió adulterio, luego lo ocultó,
emborrachó al esposo de Betsabé y como no pudo, lo asesinó, lo mandó a matar. Y vemos cómo toda esa basura estaba dentro del corazón del rey David. Y Dios sabía. Entonces levanta al profeta Natán, ¿verdad? Dios prepara al profeta y le dice al profeta que vaya. Y entonces vamos a ver lo que pasó. Voy a leerles aquí lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 12. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor del rey David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Está tremendo esto, hermanos. Entonces, fíjense cómo Dios preparó al profeta y le puso un ejemplo, ¿verdad? Y entonces cuando el rey David inocentemente emitió su juicio y dijo, es digno de muerte, y se enojó. Y dijo, pues sí, aquel que es digno de muerte eres tú mismo. Así dice el Señor. Porque tú pecaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo y ahí lo mataste. Está tremendo, hermanos, que a veces nosotros no queremos entrar por la puerta del muladar. Nos llega, nos abre la puerta y nosotros queremos confesar nuestros pecados, no queremos. Ay, no, pues es que como yo soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? Es que como yo soy el levita de la iglesia, como yo soy el profeta, soy el apóstol, ¿yo cómo voy a decir que yo cometí un pecado? Todos los ministerios en la casa de Dios necesitan sacar la basura. Yo oía una predicación y escuchaba y decía, muchos ministerios mueren, ¿verdad? Mueren porque no tienen con quién ir a sacar esa basura. No pueden ser libres muchas veces de esa basura. ¿Y sabe qué? Dios hoy quiere sacar la basura de su vida. No importa que usted tenga un cargo, un renombre, eso no importa. Lo que importa es su alma. Lo que Dios quiere restaurar es su alma. No le importe lo que la gente piense. Es necesario que usted saque esa basura. Dios quiere restaurar hoy su alma y su espíritu. Dios quiere perdonar sus pecados. Él está con sus brazos abiertos, con esos brazos de amor, esperándolo, para que usted venga a Él y entre por esa puerta. Por eso este tiempo, ¿verdad? En este mensaje hablamos del hijo pródigo. Porque así como al hijo pródigo, Dios tuvo que obligarlo, literalmente, obligarlo a sacar la basura. Y al rey David, Dios lo obligó a sacar la basura, porque necesitaba ser libre, porque Dios nos ama y Dios quiere vernos libres. Dios quiere hacerle libre el día de hoy. Ese es el mensaje de la palabra de Dios para usted y para mí. No importa cuál sea su cargo, no importa cuál sea su ministerio, no importa cuál sea su situación. Dios quiere hacernos libres, porque Él ha dado su sangre preciosa para cada uno de nosotros. Dios ha dado una bendición especial
Yo les decía, no en todos lados hay este ministerio precioso que es el ministerio de liberación. Gracias al Señor que eh, Él ha venido con esa unción a nuestras vidas, a romper las cadenas. Dios quiere hacerle libre hoy. Si usted necesita ser libre, usted puede enviar un mensaje. Si usted siente que está para atender su necesidad, Dios está para hacerle libre también, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él ha dado esa hermosa bendición a través de su Espíritu Santo. Así es que no tema, porque el Señor ha traído una bendición bien especial para usted y para cada uno de nosotros. Este es un tiempo donde nosotros hemos estado proclamando libertad por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si usted lo cree, dice la palabra de Dios que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Y si usted lo cree, hoy el Señor puede hacerle libre de su maldad, de su pecado. Él puede hacerle libre de las transgresiones. No importa si usted, cuál sea el tamaño del pecado. Para Dios todos los pecados son iguales. Así usted haya robado una aguja o usted haya robado mucho dinero. Dios quiere hacerle libre hoy por medio de su Espíritu Santo. Dice su palabra que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado Jehová a proclamar libertad a los cautivos. En este tiempo tan precioso que Dios nos ha dado, que es la puerta del muladar, esta unción se está moviendo, hermanos. Aproveche este tiempo para ser libre. Y si usted aún tiene algo que le está oprimiendo, usted puede venir al Señor, o usted puede venir con algún servidor de aquí de la iglesia, o puede llamarnos. Podemos orar por teléfono, por liberación. ¿Sabe por qué? Porque el que libera no soy yo, ni es el hermano, ni es la hermana, ni es el profeta. El que libera es Dios a través de su Espíritu Santo. Claro, Él nos usa como instrumentos. Y si usted necesita ayuda, con mucho gusto estamos ahí para apoyarle. Me da mucho gusto poderme conectar con ustedes y espero que este tiempo haya sido de bendición. Para todos mis hermanos de la iglesia Bethesda, reciban un fuerte abrazo. Y también para todos mis hermanos que me ven desde otros países, gracias por todos los saludos que nos han mandado de Argentina, de Colombia, de Buenos Aires, también de El Salvador. Que Dios los bendiga. A todos mis hermanos que se encuentran en esos lugares, que el Señor esté con nosotros. Reciban un fuerte abrazo y esperamos que este tiempo tan difícil pueda pasar pronto. Pronto vamos a estar reunidos otra vez en la casa del Señor. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones.